Bien, muchachos, buenas tardes. Justo estamos en este segundo bloque de lo que estábamos explicando de la Segunda Guerra Mundial y vamos a ir viendo cómo se presenta la misma en el desarrollo o en el espacio en el cual pues se está desatando esta segunda Guerra Mundial. Asimismo, queridos estudiantes, va a ser importante que ustedes analicen, o vamos a compartir con ustedes dos videitos muy importantes, ¿no? Que va a ser necesario, ¿no? Y entender. Para 1939, ya posicionado en Polonia, algo que sí está bien marcado en la historia universal va a ser la rapidez con que Alemania empieza a desplegar tropas. Alemania despliega sus tropas de manera así rápida. Es por eso que a ese periodo de la guerra se le conoce como la guerra relámpago. Y una guerra relámpago basada en una rapidez de movimientos. Ojo, ¿qué va a utilizar Hitler en el desarrollo de ellos? Motorizados, blindados como los Panzer y la vía aérea como los RAF. Ahora, son el arsenal, por así decirlo, el armamento en el cual él va a utilizar para poder continuar siendo implacable en esta guerra. Lógico, en un periodo de tiempo, miren, tenemos 1939 a 1945 en un desarrollo en años, de 1939 a 1942, la guerra va a ser así, relampaguísima, rápida, ¿no? En este caso. La guerra va a tomar otra connotación, ya no va a ser la misma aquellas guerras que tratábamos, como la de 100 años, la de los 7 días, no, para nada. Esta es una guerra rápida, ¿no? Las mejoras y el armamento que se está utilizando en esta guerra va a marcar la diferencia y va a marcar un precedente en la historia, que va a ser muy importante para influenciar sobre otros países el armamento bélico. Como les decía a ustedes, va a haber una actividad silenciosa conocida como la carrera armamentística que se va a dar antes del inicio de la Segunda Guerra Mundial. Alemania se encargó de realizar tal labor, focalizar sus producciones en cuanto a armamento. De manera estratégica se van a ir moviendo los alemanes en el marco y en el desarrollo de la historia. Primer objetivo, anexar a Austria, anexar eh, Checoslovaquia, fijar la invasión a Polonia, el corazón de Europa, ¿no? Para que le sirva de colchón para unas miras querer invadir Moscú más adelante, que va a ser su final, como se dice. Y también, si retrocedemos, invadir Francia, invadir Reino Unido, invadir Noruega, de manera estratégica para ejercer dominio. Por otro lado, tenemos a una Italia que prácticamente está condicionada, que su participación está condicionada a la labor que hace Alemania. Tiene los apoyos, pero va a ser una de las primeras que va a decir basta ya más adelante para rendirse. Y Benito Mussolini va a ser apresado. La historia va a marcar un precedente en ese capítulo muy importante. Ahora, por otro lado, vamos a tener una de las primeras invasiones que va a realizar Alemania, que va a ser la ocupación del territorio de Dinamarca y Noruega. Ese territorio de Dinamarca y Noruega va a ser uno de los primeros territorios invadidos por parte de Alemania y condicionar esos espacios. ¿Por qué no domina Suiza? ¿Por qué no domina Suiza, profesor? Recuerden ustedes que Hitler va a respetar muchísimo aquellas naciones que tienen todavía personas, por así decirlo, que hablan todavía la cultura y el lenguaje o son hablantes alemanes. Y Suiza estaba poblada de ella, había antiguas poblaciones. Y Hitler le había prometido a ese primer ministro no invadir esos espacios, porque lo consideraba una de las primeras provincias por parte de Alemania. Que cuando consolide su tercer rey, esa iba a ser una de las provincias, más no un país. Ojo, teniendo miren los objetivos que tenía Hitler en base a estos espacios. Vamos viendo que se está remontando la situación por parte de estos estados y vemos un primer paso que da Hitler en dominar Noruega, Dinamarca y ocupa estos territorios. ¿Cuáles van a ser los siguientes en invadir después de Polonia, después de Dinamarca y Noruega? El mapa va a ir cambiando. Uno de sus primeros objetivos después va a ser dominar lo que es la invasión francesa. Deslizar tropas, digo deslizar porque va a deslizar sus tanques Panzer sobre el territorio francés y va a ser un determinante en este periodo.
fijar la mira en bombardear Inglaterra con aras de querer dominar estos estados británicos y condicionar, empezar a focalizar sus fuerzas sobre otras naciones va a ser su objetivo más adelante. La técnica bélica y neutral que va a utilizar la URSS va solamente a condicionar una parte de la guerra ante el avance de los alemanes. Por lo tanto, Hitler va a empezar a construir lo que se propuso, construir el tercer Reich, el tercer imperio, en este caso. Como les decía hace un ratito, Susana fue anexada, luego expliqué por qué, empieza a crecer este territorio, ¿no? Los Países Bajos, como Bélgica y Francia, van a quedar condicionados. La invasión a Francia va a ser uno de los procesos, como se dice, contabilizados dentro de las victorias o de las invasiones que van a pertenecer por parte de Hitler. Invaden Francia y Hitler llega a Moscú, llega a París. Y al llegar al país, prácticamente Francia se divide en dos. La Francia ocupada y la Francia con liderazgo de Vichy, no un representante líder en este caso. En junio de 1940, los países nazis entraron en París y Francia quedó dividida en dos zonas. Ojo, directamente no la Francia de Vichy, donde se formó un gobierno, el cual después estuvo dirigida por un mariscal Pétain, ¿no? Iba a ser muy importante esta situación porque prácticamente vamos viendo la superioridad por parte de los franceses, marcando un límite dentro del territorio. Así Francia va a quedar en la zona ocupada y la zona libre, de la cual va a dar como resultado, ¿no? Que Alemania empiece a fijar territorios en querer invadir el territorio británico. Lo va a hacer. ¿Qué va a mandar él? Va a mandar su RAF y va a empezar a bombardear estos espacios. Lógico, la Armada Británica va a responder vividamente con respuesta a esta situación. Y este va a ser uno de los enfrentamientos y territorios en los cuales los alemanes no van a poder ejercer dominio. No ejercen dominio en el territorio británico. Y eso va a causar un precedente muy importante. ¿Por qué? Porque Alemania, al no consolidar espacios por la parte norte, que es el territorio británico, va a consolidar espacios en los territorios de Yugoslavia, Grecia y prácticamente el norte de África, al mando de un mariscal Rommel, que va a mantener ese liderazgo, el cual va a obtener varias victorias, para el año 1941. 2 años después prácticamente, ya se está dando otro desenlace a la guerra. Los alemanes están posicionándose en los territorios planeados en el mundo. Para 1941, Alemania va a cometer de mi punto de vista, uno de los errores para condicionar la guerra. ¿Por qué? Porque va a fijar sus ojos en querer dominar Moscú. Va a girar sus tropas hacia Rusia. La, la expedición hacia Rusia va a ser un gran suceso. Dos batallas muy importantes, ¿no? La de Leningrado y la de Stalingrado, ¿no? La última, que va a ser un condicionante para Hitler, de la cual lo va a tener que retraer hacia Alemania y él se va a tener que refugiar en Alemania, ¿no? Al querer en este caso refugiarse en Alemania, está retrocediendo y la historia está condicionada con Hitler en pleno proceso de 1941. Ahí no vamos viendo, Hitler se repliega después de haber perdido con los rusos. Para 1941 se va a dar hecho muy importante. ¿Cómo interviene Estados Unidos y Japón? Si estamos en el año 1941, próximos a 1945, fin de la guerra. Japón interviene de la siguiente manera en la guerra. Ante la presión por parte de los aliados sobre Estados Unidos para intervenir en la guerra, no lo hace. Va a ser, en este caso, vamos a aceptar acá, en este caso, de que Estados Unidos no quiere apoyar y Japón condiciona la participación de Estados Unidos sí va a participar. Pero ¿qué va a pasar? Japón va a realizar un ataque espectacular a la isla de Hawái, territorio netamente estadounidense, donde tienen todas sus flotas navales, ¿sí? Este hecho va a provocar, ¿no?, que
que muchos países, en este caso, vieran como uno de los ataques sorpresa, ¿no? Que no se esperaba, por ejemplo, el presidente Roosevelt no se esperaba que Japón atacase de esa manera a ese territorio, uno por la distancia, pero lo lograron y condicionaron esta actividad. Japón automáticamente le declara la guerra, no, perdón, Estados Unidos le declara la guerra a Japón y a todos los demás. Es así como Japón interviene en esta Segunda Guerra Mundial. Bien, muchachos, le voy a pasar un videito, un corto, nada más rapidito para que ustedes visualicen, ¿no? Y vean más o menos cómo puede haber sido la representación del ataque, ¿no? A esta isla, que es la isla de Hawái, ¿no? Conocido como la bahía de Pearl Harbor, el ataque a este territorio, ¿sí? Vamos a ver.
Pearl Harbor. La agresión define el curso de la Segunda Guerra Mundial. ¿Escuchan acá? Todo bien. ¿Dentro del marco? 7 de diciembre de 1941, la Armada Imperial Japonesa ataca por sorpresa la base militar estadounidense de Pearl Harbor. La agresión define el curso de la Segunda Guerra Mundial al precipitar la entrada de Estados Unidos en la contienda. Horas después, en el Congreso, el presidente Franklin Roosevelt declara la guerra a Japón con el famoso discurso de la infamia. Ayer, 7 de diciembre de 1941, una fecha que pervivirá en la infamia, Estados Unidos fue atacado repentina y deliberadamente por fuerzas navales y aéreas del Imperio de Japón. Como comandante en jefe del Ejército y de la Marina, he decretado que se tomen todas las medidas para nuestra defensa. Los bombardeos acabaron con la vida de 2.400 militares estadounidenses. 12 barcos de guerra quedaron completamente destruidos y 9 seriamente dañados. Estados Unidos perdió además 164 aviones de su flota aérea. Las bajas fueron menos importantes en el campo japonés, que perdió 64 hombres, 5 barcos y 29 cazas cero. La batalla de Guadalcanal fue la primera victoria estratégica para los aliados en el Pacífico. En febrero de 1943, Japón completó la evacuación de sus tropas de las islas. En esa batalla, que marcó el comienzo de la transición entre las operaciones defensivas hacia una ofensiva estratégica, murieron 1.700 estadounidenses y 25.000 soldados nipones. Los bombardeos atómicos sobre Hiroshima y Nagasaki, ordenados por el presidente estadounidense Truman, marcaron... ¿Se escucha bien? Sí, profesor. Sí. Profesor, Dime, Rivera. disculpe, tal vez es que yo tengo mal. Dime, te escucho, Rivera. Riverita, no te preocupes, hija. Parece que se te está cortando. Tranquila, tranquila. ¿Sí? No te preocupes. Bien. La conexión de internet y por eso lo escucho. Sí, sí, parece que es tu conexión de internet. Bien. Dos puntos muy importantes. Vamos a dejar de compartir acá para ganar tiempo. Dos puntos muy importantes, queridos estudiantes. Yo también trato de, en el momento justo de esa parte de poder compartir, trato de apagar la cámara para que no se entere al momento de que proyecto el video. Ahora, se da el ataque de Pearl Harbor y esto condiciona la actividad en la guerra, en la Segunda Guerra Mundial de Estados Unidos y Japón también. Ambos ingresan a la guerra declarándose en guerra. Al día siguiente, después del ataque del 7 de diciembre, el presidente Roosevelt empieza a dar su anuncio, ¿no? Como el anuncio de la infamia, donde fueron atacados. Durante ese desarrollo, la guerra se va a descender. Estados Unidos tendrá su revancha más adelante en un enfrentamiento también que se van a dar. Y la guerra va a dar un giro tremendo y radical, ya que los aliados van a empezar a detener el avance a los del eje. Y la participación de los Estados Unidos va a detener el avance de los japoneses en el Pacífico. Los británicos van a frenar a los alemanes en la parte norte de África y los rusos van a derrotar a los alemanes en Stalingrado. Por lo tanto, uno de los errores por parte de Hitler, el querer dominar el territorio de Moscú o conquistar o anexar el territorio de Moscú y Rusia, a pesar de que ellos ya habían firmado un pacto de Ribbentrop-Molotov de no agresión, fue faltar a ello, por lo tanto va a estar condicionado en ambos flancos, por el cual tanto Hitler como Benito Mussolini habían expandido su dominio, este va a caer. Para 1943, Benito Mussolini se va a dar a la rendición y va a ser detenido. Por otro lado, los rusos van a obligar a los alemanes a retirarse del territorio este y van a ir replegando sus tropas. Asimismo, estamos viendo las horas contadas en las cuales Hitler también empieza a replegarse. Para 1944 se va a dar el día D, el día decisivo para la guerra, donde van a desembarcar en diferentes espacios, en la parte norte y en la parte del territorio de Francia, van a desembarcar los aliados y van a contrarrestar todo avance, ¿no? El desembarco de Normandía se conoce para 1944. Un año después, la guerra va a estar condicionada porque este va a marcar un precedente muy importante. Los soviéticos amenazaron en dirección a Alemania
liberando la Europa Oriental y penetraron el territorio de Berlín. Hitler decidió suicidarse en abril de 1945 y para el 8 de mayo de 1945 Alemania prácticamente se rinde bajo la guerra. Hitler tuvo que refugiarse en sus últimos días de vida en uno de los búnkers construidos por parte de la armada de los nazis, y ahí es donde él acaba su vida, en su habitación. Se suicida y acaba su vida. Ahora, ¿qué va a continuar después? La guerra va a continuar. Alemania está caída, todavía tienen a un Japón que está enfrentando el ataque solo prácticamente. Los estadounidenses van a empezar, van a cobrar su revancha en un combate anterior donde también van a acabar con los acorazados, igual que en Pearl Harbor, pero con diferencia de que cuando los japoneses atacaron, los dos portaaviones más importantes de Estados Unidos y los más nuevos no estaban en el territorio, estaban solamente aquellos que estaban condicionados, los más antiguos, y esos fueron los que atacaron Japón. El golpe de Japón sí fue muy contundente, que le condicionó a Estados Unidos a reponerse anímicamente terrible, ¿no? Rápido, para poder ingresar a la guerra. Eso va a condicionar, y esto se va a ver reflejado, la recuperación, en detonar dos territorios muy importantes, Hiroshima y Nagasaki. De ahí viene el nombre de esas dos bombas atómicas en las cuales van a ser lanzadas en este año, que va a marcar pues un precedente. Para este punto, la guerra ya prácticamente con estas dos bombas atómicas, la guerra está condicionada. Se van a dar una serie de conferencias durante este periodo, donde los presidentes de los líderes de la Unión Soviética, de Reino Unido, van a celebrar diferentes conferencias, ¿no? Ahí está Roosevelt y Stalin en este caso, y vamos a ver cómo va a estar la conferencia de Yalta, la conferencia de Potsdam, la conferencia de Teherán. Cada una, empecemos por la de Teherán, conferencia en la cual en 1943 se va a acordar abrir un frente de Europa Occidental mediante un desembarco. ¿Dónde? En Francia, para autorizar el desembarque de Normandía, porque van a juntar muchas potencias para poder hacer un desembarque también en el territorio francés, ya que el territorio francés quedó dividido. Se va a dar la conferencia de Yalta. Durante esta conferencia y la de San Francisco, se va a decidir qué cosa. Más que nada en la de Francisco, la Organización de las Naciones Unidas. Esta surge, la Organización de la ONU, surge después de la Segunda Guerra Mundial. Ante necesidad, por el mes de diciembre de 1946, surgen las Naciones Unidas y se da este fin. Sus objetivos: mantener la paz y la seguridad internacional mediante una solución pacífica. Para 1948 se suma la Declaración Universal de los Derechos Humanos, con aras de que las Naciones Unidas defiendan dicha acción. La conferencia de Potsdam va a significar netamente el reparto entre las potencias vencedores de la Segunda Guerra Mundial sobre el territorio alemán. Se van a repartir los británicos, los franceses, los ingleses y los rusos o los soviéticos el territorio. Y cada uno va a posicionarse en estos territorios, no ocupándolos, sino prácticamente con tropas militares. Y se va a ocupar, la ocupación va a ser netamente militar. Y de Japón, y la realizan, ojo, del territorio de Alemania y de Japón, y realizan, ¿no?, un juicio a los principales líderes, tanto del nazismo como de otras naciones. Ahora, se va a dar el proceso Nuremberg. Este proceso va a ser los juicios a los líderes nazis por haber cometido crímenes contra la humanidad. El mapa de Europa va a estar condicionado para 1946, que va a ser algo muy importante. La próxima clase, queridos estudiantes, nosotros vamos a entrar a hablar acerca de las consecuencias del conflicto. Por la premura del tiempo, estaríamos cerrando la siguiente clase. También tenemos algo preparado para esa clase. No se van a quedar vacíos, al contrario, va a ser muy enriquecedora. Vamos a compartir algunos cortos de 3 a 4 minutos que van a ayudar a fortalecer la idea. Asimismo, de lo que hemos aprendido durante este periodo, para el mes de julio vamos a tomar una práctica que va a ser la siguiente clase. El día 26 de julio tomamos una práctica para cuarto año de secundaria. Y prácticamente vamos a hacer una práctica en vivo para poder prepararnos para el examen. De esa manera nosotros, llegado el momento, vamos a poder desarrollar el examen que
está ligado a preguntas abiertas. Queridos estudiantes, queridos alumnos, cualquier pregunta, estamos prestos a escucharlos en el tiempo que Mendoza Quispe Génesis. Mendoza Quispe Génesis. Profe, me llamó, profe. No, estoy corroborando las asistencias. Mendoza Quispe Génesis. Presente, profesor. ¿Dónde estabas? Sí, profesor. Obregón, Lo siento, un ratito voy a dejar mi celular. Quispe León, Quispe Román, Rengifo, Salaverry Obregón. Presente. Ok. Bien, señores, se pasó asistencia con los Bazán Falto, Buitrón Chani. Presente. Y Cabo. Listo, muchachos. Flores Buitrón no hay, no está, ¿no? Sí, sí, falta. Bien, Sí muchachos. estoy, sí estoy. Ah, ya. Profesor, Ah, ya. profesor, no me ha llamado. Profesor, a mí León, tampoco me Quispe llamó. Román y Rengifo. Falto. A los que no he llamado es porque tengo su asistencia. ¿Sí? No se preocupen, tengo su asistencia. Muchachos, ya estamos subiendo la actividad que van a realizar hasta el día 26. No olvidarse, el día 26. Yo tengo, profe, ahorita yo tengo asistencia, ¿no? Sí, Muro, sí tienes asistencia, no te preocupes, campeón. Chicos, no olvidarse, el día 26 tenemos práctica en vivo y nos vamos a preparar para el examen que se viene, para que puedan resolver su examen, ¿sí? Porque va a ser de preguntas abiertas. ¿Sí, muchachos? Profesor, no deje tarea. Va a estar Va a repasar, sencillita.